Un estudiante dice que es malo. Diane pregunta qué es esto, que todo lo que hizo fue imitar mi círculo mágico. Grace pregunta que si tiene pruebas para decir eso. El prota piensa que muy buena Diane. Diane dice que excepto por la fórmula elemental, la composición es exactamente la misma que la mía. Grace pregunta que si tiene pruebas para decir eso. El prota piensa que muy buena Diane. Diane dice que excepto por la fórmula elemental, la composición es exactamente la misma que la mía. Que es más, que parece que has usado la fórmula mágica de levitación equivocada. Que si no lo vio porque estaba demasiado lejos. Grace choca con su hechizo mientras dice que eso no tiene sentido. Diane dice que hombre tan desesperante, ¿verdad? Diane elimina el hechizo de Grace mientras le dice que es un pesado. Grace dice que Diane debió haber manipulado mi fórmula. El profesor le dice a Grace que se calle. Grace a punto de lanzar un hechizo dice que Diane, ¿cómo te atreves a ponerme en ridículo? El prota le dice que baje la mano, a menos que quieras que sea cortada. Grace piensa que le pasa, que sí me matará. El prota dice que no se meta en problemas durante el intercambio, no, que incluso después de que vuelvas a Milko, deja de hacerte el grande y pórtate bien. Grace sale corriendo mientras dice que maldita sea. El prota piensa que no hay manera de que ese tonto se comporte solo con eso, que tendrá que enseñarle algunos dolores más tarde. Un estudiante dice que va a ver cómo está. El profesor pregunta que si seguro. El prota piensa que ese tipo le resulta familiar. Grace empieza a gritar, que maldita sea, que son todos unos malditos. Que todo es culpa de esos dos, que le tomaron el pelo, que los matara, que jura que los matara. Que lo cabrean, el estudiante que lo fue a buscar, lo llama. Grace volteando dice que eso es un malentendido. El estudiante dice que cree que se confundió de persona. Que él es Antonio Holt, un estudiante de último curso de Roblen, que es aprendiz personal del profesor Killer en la elaboración de pociones. Que antes, vi que estaba siendo avergonzado por mis irrespetuosos juniors, que le vino a mostrar algo que podría ayudarte. Grace pregunta qué me has dicho. Antonio dice que si profesor ha creado una poción de mejora temporalmente la fuerza física y el mana, que sin embargo, tiene algunos efectos secundarios, como la pérdida temporal del gusto, y para remediarlo, está buscando gente que participe en el ensayo clínico. Grace pregunta que si no se ha comercializado por eso. Antonio dice que por favor, inténtalo, que está seguro de que podría dominar fácilmente a esos rudos juniors que mencioné antes. Grace piensa que dominar a esos dos. Vemos como Grace ya está bebiendo. Antonio le pregunta que si se lo va a beber directamente. Antonio pregunta qué tal. Grace piensa que su mana está rebosando, y que su vigor físico es tremendo. Y vemos como lanza una bola de fuego. Antonio dice que es increíble, que con eso, los derrotarás fácilmente. Grace dice que no. Que todas las pociones que tengas, dámelas. Al día siguiente, Diane se pregunta que si Flor. Vivian dice que sí, que Andreas le dijo que te la dio, que si podrías dármela. Diane dice pero que si ella no es alumna de la Facultad de Caballería, que porque la necesita, que además, quiero estudiar esto, así que dártela es un poco. Vivian dice que así que no puedes. Diane dice que de acuerdo, te la daré. Diane dice que de todas formas puede dibujar uno nuevo, pero que para ver la flor, necesitas usar el mana así, y vemos como Lucía está escuchándolo todo. Y vemos como Vivia invoca a la flor. Lucía pregunta que si esa es la rumoreaba flor. Que la contradicción hecha por el senior cabeza de alga. Diane le pregunta a Lucia que si se dirige a alguna parte. Lucía dice que se acabaron las clases, así que pensé en ir al laboratorio. Pero que eso, que parece que falta algo. Por aquí, que si esa parte no está un poco fuera de forma. Diane dice que ella también lo cree. Lucía dice que huele algo deliberantemente escondido. Lucía dice que si suaviza esa parte. Vivian dice que esto. Lucía dice que por favor, quédate quieta un segundo. Y luego añado un hechizo de flujo. El hechizo se activa y vemos cómo aparecen un montón de flores. Diane dice que realmente no lo creía, pero sabía que era un doble círculo mágico. Lucía pregunta que si el cabeza alga hizo esto. Un tipo dice que así que este es el rumoreado círculo mágico. ¡Qué espléndida innovación! Que expresar una contradicción hasta este punto con solo hechizos básicos. Nos presentan al tipo como Belial, decano de la Facultad de Magia. Diane dice que perdonenos, señor,
por activar un círculo mágico en un lugar como este. Belial dice que el estudiante que hizo esto, ¿cómo se llama? Diane dice que es el estudiante de cuarto año, Andreas Cromwell. Belial piensa que Andreas Cromwell, del que todos han estado hablando últimamente, que para un círculo mágico hecho para una tarea, esto es, que está a punto de crear un escalón hacia la inmortalidad, la última contradicción. Diane pregunta que si hay algún problema, y vemos como Belial sigue caminando. Lucia dice que le pasa, ha preguntado lo que quería y nos ha ignorado así. Diane dice que silencio, que no puedes decir eso, Lucía. Belial piensa que fascinante, que nunca pensó que llegaría el día en el que trabajo de un estudiante me inspiraría, que Andreas Cromwell, que le seguirá la pista. Ahora pasamos al campo de entrenamiento de caballeros. Luis le dice a Vivian que gracias por el entrenar conmigo, eres realmente fuerte, senior. Vivian dice que él también. Luis piensa que sus conversaciones con Vivian no duran mucho. Vemos como una persona pregunta que si eres el segundo mejor de tu año y esto es todo lo que tienes. Y vemos como Chris se está enfrentando a alguien. Chris piensa que con mi actual defectuosa habilidad con la espada, sería difícil vencerlo. Chris recuerda cuando el prota le dijo que siga su camino sin ninguna duda. Chris piensa pero, que como dijo el senior Andreas, no dudes de tu propia espada. Porque la esencia del estilo Eunor ya está grabada en mi cuerpo. El tipo le dice a Chris que no importa lo que hagas, es lo mismo. Empieza un intercambio golpes mientras Chris piensa que el estilo Eunor es una espada que confunde a sus rivales con sus golpes siempre cambiantes. Para escapar del oponente y romper su postura. El tipo pregunta que bastardo, moviéndose como un gusano. Y apunta al golpe decisivo. Chris dice que parece que ganó. El tipo dice perder ante semejante basura. ¡Qué broma! Estoy harto de esta mierda. Chris dice que no es una broma, que la habilidad del senior es bastante buena. El tipo dice que no le hable así, y vemos cómo le lanza una espada real. Chris pregunta qué quieres decir con eso, que eso es una espada real. El tipo dice que se calle y tómala, haré que te arrepientas de haberte burlado de mí. Luis llama a Chris y le dice que se disculpa y acabe con esto de una vez. Chris piensa que una poción. Un instructor dice que tú, el de ahí, ¿qué haces? Y vemos como el tipo se está tomando una poción. El instructor se acerca y dice que Todlon, ¿por qué un estudiante como tú está aquí en este intercambio? Que si esa espada era de verdad. Y vemos como Todlon atacó al instructor. Todlon le dice a Luis que mocoso de primer año, que es hora del segundo round. Vemos como cambiamos de escena, alguien empieza a llamar al prota. Y vemos como es Kenlug. El prota dice que solo llámame Andreas. Kenlug dice pero que soy 2 años más joven que tú, debería hablarte casualmente. El prota pregunta que si seguro. Kenlug dice que claro que sí. Que por cierto, sobre el círculo mágico del otro día. En realidad era un círculo mágico doble, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? El prota pregunta que si no es más divertido si hay un elemento oculto. Kenlug pregunta que si esa es su razón. Ahora vemos una conversación entre el prota y Lucía. Lucía dice que el círculo mágico que dibujaste era un doble círculo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? El prota dice que sí, ya lo encontró. Que eso es asombroso. Lucía dice que lo descubrió cuando lo estaba mirando con Vivian y Diane. Que si tiene tiempo para hacer cosas como esas, por favor ayúdame con mi investigación. Que no ha hecho ningún avance últimamente. El prota piensa que intentó seriamente esconderlo, pero en manos de esos dos jugables, lo encontraron en un solo día. Kenlug dice que eso le recuerda a algo, que ha oído que la poción Everlast también fue creada por usted, que entonces, ¿qué nos va a enseñar hoy en la clase de pociones? El prota dice que está planeando mantenerse discreto, que no puede mostrar sus herramientas a la clase, ¿verdad? El prota piensa y que no quiere destacar frente a Killer. Y vemos como hay una gran explosión en el pasillo. Vemos como Diane sale de la explosión con una barrera. Diane dice que es un monstruo. Y vemos cómo es Grace. Grace pregunta cómo te atreves a ponerme en ridículo. El prota piensa que ese imbécil. Que un cuerpo que crece más y más, y la esclerótica de los ojos se vuelven negros. Grace dice que le enseñará lo que pasa cuando me jodes. El prota piensa que definitivamente es un efecto secundario de la poción de Killer. Diane pregunta que si estás loco, que si cree que puedes salirte con la tuya haciendo esto en otra academia.
El prota piensa que pensar que un incidente que debía ocurrir durante los exámenes parciales ocurriría ahora, que supone que esa es la desventaja de confiar demasiado en la información del juego, que debería haber estado vigilando desde el comienzo el año escolar. El prota dice que Killer pedazo de mierda. Killer dice que allí es donde comienza su fiesta de despedida. Volvemos con Diane, que le dice a Grace que le va a callar esa bocota tuya. El prota detiene un ataque del prota. El prota dice que oye idiota, ya no hay vuelta atrás. Grace dice que él es el bastardo engreído de ayer. El prota piensa que todavía le queda un poco de razón, lo que significa que no ha pasado tanto tiempo desde que bebió la poción. Grace dice que perfecto, que los matará a los dos. Kenlock le pregunta a Andreas que si está bien. El prota dice que él está bien, que ellos dos apartecen por ahora. Diane dice que ese tipo mató a un estudiante de Milko. El prota dice que dejaran la limpieza a los profesores, que le conseguirá algo de tiempo. Diane prepara magia poderosa, algo que pueda volarlo de un solo golpe. Diane se pregunta que cómo puede estar tan tranquilo. Pero que su cuerpo es extremadamente duro.